Yo soy el diácono Luis Enrique. Sí, ya está grabando. Yo estoy Sigue preguntando. Yo ya estoy. Si bien las sectas ahora se encuentran cada vez más presentes y cercanas a nosotros, sigue siendo un fenómeno que parece ajeno para la sociedad mexicana. Por eso nos preocupaba conseguir especialistas que se atrevieran a hablar abiertamente de ella. Pero usted accedió amablemente a platicarnos un poco. ¿Me podría decir por qué? Sí, mira, primero me parece importante tener muy en claro algunas, lo han dicho ustedes, ¿no? Las sectas como fachada, ¿no? Ciertamente me parece que en ese sentido podemos coincidir como en una visión a futuro, en el sentido de que buscamos la verdad. Y entonces, en aras pues de la verdad, no podemos permitir que algunas otras personas o instituciones intenten manipular lo que legítimamente se ha podido construir, ¿no? En ese sentido, desde nuestra perspectiva, nos toca advertir a la comunidad que sí está dentro de nuestras, digámoslo así, dentro de nuestros horizontes, dentro de nuestros límites, y qué es lo que no, y en ese sentido qué es lo que incluso puede tener elementos que son propios de nuestra religión cristiana, y qué elementos, aunque juegan con ellos, no corresponden pues a lo que nosotros creemos y profesamos. Entonces, en ese sentido, si esta intervención puede ayudar a tener este tipo de gestos, pues con todo gusto. Claro que sí. En este caso, ¿la iglesia ya cuenta con algún procedimiento para tratar con familiares o miembros que hayan estado en sectas? Primero, un procedimiento como tal meticuloso no existe, en el sentido de que no tenemos como un instructivo de decir alguien está en una secta y estos son los pasos a seguir, porque todos los casos son muy distintos dependiendo de las motivaciones de la persona que lo orilló o la orilló a esa determinada realidad religiosa, qué es lo que estaba buscando, cuáles son sus limitaciones, cuál es su circunstancia. Muchos de ellos se van a estas sectas intentando encontrar algún consuelo, y entonces son muy fáciles de manipular. Lo que nosotros tenemos más bien en ese sentido, dependiendo de qué secta y cuál es la gravedad o la profundidad en la que se habían mezclado, es más bien un tipo de acompañamiento espiritual. En ese sentido, nosotros no podemos rechazar a las personas si es que se han equivocado, si han ido, insisto, en esta búsqueda de consuelo y apoyo, si han ido con otras personas. No es nuestro afán rechazar, sino más bien integrarlos a la comunidad a través de este acompañamiento espiritual, que puede ser muy variado y puede tener como muchos matices, insisto, dependiendo de la persona, de sus necesidades, de lo que pues también ha podido conocer y comprender. Me parece muy bien que estén abiertos a ofrecer ese apoyo. Gracias. ¿Usted por qué cree que los jóvenes se alejan cada vez más de la religión para unirse a estos grupos? Híjole, yo creo que tendríamos que hablar concretamente de algunos grupos específicos. Se ha hablado mucho, no solo desde una perspectiva personal, pero sí se ha hablado mucho de que estos años, estas décadas, se ha llevado una búsqueda espiritual. Yo pienso que en ese sentido los jóvenes, en general nosotros todavía, tienen como, o tenemos esta perspectiva de decir, ¿qué onda conmigo? ¿Qué onda con mi vida? ¿Qué onda con lo que voy a hacer, a lo que me voy a dedicar, cómo ser feliz? Y en esa búsqueda es muy fácil poder tener elementos que son muy llamativos, y al ser llamativos son un foco como para tomar camino, pues. Y en ese sentido pienso que más que culpar o responsabilizar, pienso que tenemos en el corazón este deseo de saber, de conocer, de descubrirnos, que puede ser fácilmente vulnerado, ¿no? Y en ese sentido las sectas podrán tener como elementos suficientes, ya insisto, llamativos, de mucha expresividad, como de mucho colorido, no en el sentido tan literal, sino alegórico. Y entonces será muy fácil como para cualquiera de nosotros poder decir, bueno, es que aquí me ofrecen cosas que a lo mejor yo desconozco, y en este afán de conocer, pues bueno, cualquiera pudiera tomar una decisión de este tipo. Sí, por supuesto. Dentro de los tipos de sectas existen las religiosas.
las cuales usan la Biblia en base a sus propios intereses. Claro. ¿Qué opina de que se utilice la religión para estos grupos? Pero yo creo que a lo largo de la historia, y no solamente en la actualidad, hemos tenido esta problemática, ¿no? Gente que puede asumirse intérprete de la Sagrada Escritura y usarlo para sus intereses y sus beneficios. Y en ese sentido, tú lo has dicho, las sectas religiosas tendrán como este motivo. De ahí, por ejemplo, que la Iglesia Católica no solamente tiene a la Sagrada Escritura como un fundamento de la fe, por supuesto es indispensable, pero en ese sentido también tenemos al magisterio y a la tradición, dos elementos que históricamente para nosotros se convierten como en criterios de discernimiento, porque si todos nos tomáramos la Sagrada Escritura de manera literal, muchas cosas no estarían y muchas otras cosas las tendríamos como norma, cosa que no tenemos. Por ejemplo, de manera breve, la Sagrada Escritura se practica en tiempos de los judíos, por su contexto histórico, la práctica de la esclavitud. Hoy en día, en el siglo XXI, prácticamente nadie podría aprobar la esclavitud y la Iglesia la rechaza. Entonces, en ese sentido, pues bueno, estos elementos hay que analizarse en su contexto y en su situación histórica. Pero estas sectas lo que hacen justamente es esto, es para atraer, digámoslo así, adeptos, interpretan sin el magisterio y sin la tradición, solo la Sagrada Escritura, interpretan a su conveniencia. Y entonces es un modo más atractivo, vamos a decirlo así, mucho más fácil de vivir, porque entonces excluimos cualquier tipo de normatividad y solo nuestra regla, solo mi criterio será el que prevalezca. Sin duda es un asunto mucho más sencillo de ejercer la fe, pero también mucho más peligroso, más riesgoso y tiende mucho más a la manipulación. Y este fenómeno de las sectas ya se está arraigando mucho más en México ahora que llegó la secta La Luz del Mundo, que incluso está como candidato a un partido político. ¿Me podría decir qué opina de eso? Mira, en ese sentido pienso que esta también es una tradición que no le pertenece solamente a nuestro país y hay que analizar también el sistema político mexicano. Te pongo un ejemplo. Quizás lo que alarde o lo que se alardee mucho es la situación particular de esta secta, ¿no? Que su líder pues estuvo acusado de abuso sexual, algunos desvíos de dinero, en fin. Pero si nos vamos a ejemplos como Brasil o algunos ejemplos de Sudamérica, muchos partidos políticos tienen esta afiliación cristiana o religiosa y entonces son partidos que tienen una regulación como se debe, pues. El asunto aquí en el país es que podemos verlo desde tres perspectivas, una política, una religiosa y una social, que las tres convergen en el sentido de que podemos aludir a una libertad religiosa y en ese sentido cualquier denominación religiosa, asociación religiosa se llama en nuestro país, cualquier asociación religiosa pudiera consolidarse como una asociación civil, de alguna manera desprendido de aquí, y entonces después hacer todo el procedimiento para formarse como partido político, ¿no? Tendríamos que apelar al sentido de la libertad religiosa, que es un derecho fundamental. Sin embargo, hay que tener como muchas consideraciones, porque es el hecho de alguna ideología concretamente, o alguna justificación para el lavado de dinero, o alguna justificación para algún interés personal, ¿no? Estas personas de La Luz del Mundo han tenido como este auge, porque no son nuevos, realmente no son nuevos, no se construyeron de la noche a la mañana, tienen años de presencia en el país, concretamente en el Bajío, y han sabido establecer vínculos de poderes políticos. Recuerdo mucho cuando salió este asunto de La Luz del Mundo, que había incluso diputados y personas de la esfera pública nacional involucrados o habían tenido participación en algún evento que habían organizado en Bellas Artes, si no mal recuerdo. Y bueno, más bien hay que hacer una crítica porque el sentido está en esta esfera particular, utiliza este diálogo o este discurso religioso para atraer adeptos y no al revés. No es como un sentido primero o primordial el sentido de fe, sino al revés, sino este sentido político que ha visto en el discurso religioso un modo de atraer creyentes, de atraer fieles, de atraer adeptos, que al final no solamente se transforman en adeptos o en personas que vayan a los templos,
sino se convierten en votos, se convierten en recursos, se convierten en operadores. Entonces más bien el peligro es ese, intentar o justificar mis intereses con un diálogo, con un discurso religioso que sea de mi provecho, ¿no? Que sea una red lo suficientemente amplia para, pues para conseguir la formación política, las firmas necesarias para convertirse y hacer el procedimiento con miras a hacer un partido político. Yo creo que más bien habría que situarnos, ¿no? Y hacer una crítica en un sentido muy transversal, porque insisto, no solo es el asunto religioso, sino también el asunto político, ¿no? ¿Quién y por qué está detrás? ¿Cuál es el interés que buscan? ¿Cuál es su afán? ¿No? Sí, me parece muy interesante sus puntos de vista. Gracias. Y por último me gustaría saber, ya que la iglesia está tan consciente de esto, ¿qué recomendaría usted para las personas que van saliendo de las sectas? ¿Cree que la religión sería un buen escape para ellos? Más que un escape, yo pienso que sería una forma de reorientar e integrarnos en un sentido pleno a la sociedad. Y es que si lo pensamos de este modo, las sectas son estos grupos que se separan de un núcleo original. No solo las sectas religiosas, y no solamente en la Iglesia Católica tenemos sectas, otras religiones protestantes tienen sectas, ¿no? Es decir, estos grupos que se van separando dependiendo de sus intereses y de sus interpretaciones o sus berrinches a veces. ¿Qué podemos hacer? Me parece que en lo que te decía al inicio, lo que no podemos hacer es rechazar a las personas, porque, insisto, hay como dos esferas, la esfera personal, yo por qué me voy a otra secta, y la esfera de arriba, cómo a mí me utilizan, me usan para estos fines particulares. En ese sentido, la persona que está en la secta, más que ser una culpable o tacharla como tal, me parece que hay que verla con toda su integralidad. Nos toca a nosotros ayudarle, formarle y dialogar, ¿no? En el sentido, esto es lo que creemos, esto es lo que te presentamos, este es el modelo de vida que los cristianos hemos de asumir en ese sentido. No estamos para imponer, porque las sectas tienen como mucho este afán de si no haces esto, no nos perteneces. En la iglesia creemos mucho en la libertad, en el perdón, en la reconciliación, y en ese sentido, si la persona quiere iniciar un proceso, estamos para escucharla, para comprender su situación de vida, para auxiliar hasta donde nuestras manos nos permitan, pero insisto en este sentido, ayudar a la persona que tenga una vida lo más íntegra posible, lo más integrada posible, una formación en la fe adecuada, que implica también una formación humana, una formación personal, que nos permita ser no solo buenos cristianos, sino buenos ciudadanos, personas responsables, conscientes de lo que pasa en el mundo, y en este sentido, pues ser lo más empáticos, colaboradores de la sociedad, porque estamos incrustados en el mundo y nos toca esto, o sea, nuestra fe hacerla vida para, pues, hacer también un mundo mejor. Gracias por expresarnos su mensaje. No, gracias a ustedes por la invitación y por interesarse también. Eso fue todo por nuestra parte. No, pues ojalá que sea de mucha ayuda. Esperamos eso también nosotros. Y bueno, pues muchas gracias. Cuídense. Gracias. Para servirles. Gracias. Gracias, padre. Ánimo. Que Dios les bendiga.